Me abrazaba frente a todo el mundo. Me llamaba Hijo del Corazón, con ese tono grave y cariñoso que hacía que todos los demás sonrieran. En los almuerzos de domingo, era yo quien servía primero su plato, quien cortaba la carne, quien le alcanzaba la cerveza bien fría antes que él la pidiera. Me sentaba a su lado, escuchando sus historias repetidas como si fueran la mayor sabiduría que podía oír. Me reía, aunque ya supiera el final de cada cuento. Me aplaudía con orgullo cuando decía algo inteligente, y todos los que estaban ahí, todos me miraban con un respeto que yo nunca había sentido antes. Decían que era su favorito, que había sido bendecido, que tener a Jorge Camargo como figura paterna era mejor que cualquier padre biológico, y yo, que venía de la nada, lo creía todo, cada palabra, cada gesto, porque cuando uno ha pasado la infancia sin que nadie le diga «te quiero», el primer abrazo sincero se siente como un boleto al paraíso, porque cuando nadie ha peleado por ti, el primer que lo hace se convierte en tu héroe, y para mí, él lo era, mi héroe, mi salvador, mi todo. Jorge Camargo no era cualquier hombre, era el tipo de persona que todos saludaban con respeto en la calle, que se paraba a conversar con el carnicero, el cura, el dueño de la farmacia. Tenía una mirada fuerte, una voz firme y una presencia que imponía sin necesidad de levantar la voz. Dueño de una pequeña empresa de materiales de construcción, trabajaba duro desde joven y se había ganado cada ladrillo que tenía. Pero más allá de eso, era un símbolo en la comunidad, un hombre de palabra, un hombre de valores. Y ese hombre me había elegido a mí. No soy de su sangre, nunca lo fui, ni siquiera llevaba su apellido, pero eso parecía no importar, al menos no entonces. Me hablaba como se habla a un hijo. Me enseñaba a amarrar bien los zapatos, a usar un destornillador, a saludar con firmeza, a no mentir. Recuerdo que me enseñó a pescar en un lago a las afueras de la ciudad, solo nosotros dos. El amanecer, el silencio, el frío. Me miró a los ojos ese día y me dijo, «Todo lo que tengo, lo hice solo, pero si algún día te toca a ti, hazlo con más amor, con menos rabia». Y yo asentí, porque quería ser como él, quería ser digno de ese lugar a su lado. En cada fiesta familiar, era yo quien inflaba los globos, quien colgaba las decoraciones, quien ayudaba con las mesas, pero también era quien recibía un regalo especial, quien escuchaba ese «estoy orgulloso de ti», que no se le decía a cualquiera. En los días normales, después del colegio, me sentaba con él en la sala a ver las noticias. Me hablaba del país, de política, de historia. Me decía que yo tenía cabeza, que no era como los otros chicos, que algún día haría algo grande. Y yo me lo creía, porque cuando una figura paterna te mira con orgullo, todo parece posible. En la escuela, hablaba de él como mi papá. Mi papá dice que... Mi papá me enseñó que... Nunca me corrigió. Nunca me dijo que no lo llamara así. Hasta me escribió una carta cuando cumplí 15 años. Una carta que aún conservo, donde me decía que la sangre no define el amor, que la familia es quien te cría, no quien te engendra. Esa carta era mi prueba de que sí, que aunque no llevara su apellido, yo era su hijo. Los vecinos decían que tenía un corazón enorme, que acogerme en su casa sin ser de la familia era un acto de nobleza, pero nadie sabía lo que eso significaba para mí, lo que era despertar cada mañana y saber que alguien me esperaba en la cocina, que me preguntaba cómo dormí, que me decía, ponte una chaqueta, que hace frío, cosas pequeñas, pero cuando has crecido en el olvido, esas cosas son todo. Yo hacía lo que fuera por él. Le limpiaba el carro sin que me lo pidiera. Le preparaba el café como a él le gustaba, fuerte y sin azúcar. Le compraba los periódicos del domingo, y cuando empezó a envejecer, me convertí en su sombra, su apoyo, su mano derecha, no porque quisiera algo a cambio, sino porque era lo mínimo que podía hacer por alguien que me dio una vida cuando no tenía ninguna. Pero a veces, en medio de toda esa calma, aparecían pequeñas fisuras,
comentarios sueltos, gente que decía, «Ese no es hijo suyo, ¿verdad?». Y él respondía, «Es como un hijo». Ese «cómo» se quedaba en mi cabeza, como una astilla, pequeña, molesta, dolorosa, pero yo la ignoraba. No quería ver la grieta, no quería pensar que ese amor tenía condiciones. Durante años construí una imagen perfecta, un refugio donde su amor era suficiente, donde mi lugar estaba asegurado, donde el vínculo era real. Me aferraba a eso con cada fibra de mi ser, porque cuando has sido invisible para el mundo, aferrarte a un lugar donde eres visto es sobrevivencia. Y por eso jamás sospeché lo que vendría después. Nunca imaginé que todo ese amor, todo ese cariño, toda esa historia pudiera borrarse en un solo día, con una sola frase, frente a todos, como si yo nunca hubiera estado ahí, como si 20 años no significaran nada, como si yo nunca hubiera existido. If this story touched your heart or reminded you of something you've lived through, please share your thoughts in the comments. I read each one, and your voice matters here. Don't forget to subscribe to the channel for more stories like this. Mi madre biológica murió cuando yo apenas tenía 3 años. No recuerdo su voz, ni su rostro, ni siquiera su olor. A veces me viene a la mente una canción de cuna, una caricia tibia en la frente, pero no sé si es un recuerdo real o algo que inventé para no sentir tanto vacío. Mi infancia fue un hueco donde el amor no entraba. Mi padre, bueno, nunca lo conocí, nunca vino a buscarme, nunca preguntó por mí. Si alguna vez existió en carne y hueso, desapareció sin dejar rastro, como si la vida se lo hubiera tragado y me hubiera dejado a mí solo, en medio del mundo. Los primeros años viví con una tía lejana, una mujer que, aunque me dio un techo, jamás me dio una sonrisa. Su casa era fría, sus palabras cortantes. Me alimentaba, sí, pero sin afecto. Me vestía con ropa usada que otros niños habían tirado, y cada día me recordaba que yo no era suyo, que estaba ahí por obligación, que debía agradecer cada plato de comida como si fuera un favor. Me llamaba por mi nombre, pero lo hacía con ese tono áspero que suena más a castigo que a cariño. Recuerdo que me hacía barrer el patio a las 6 de la mañana, incluso cuando llovía. Si me quejaba, me gritaba. Si lloraba, me ignoraba. Me decía que los hombres no lloran, que debía endurecerme, que si no servía para trabajar, no serviría para nada. Nunca hubo un abrazo, nunca una palabra que me hiciera sentir valioso. Solo silencio, órdenes y una indiferencia que dolía más que cualquier golpe. A los 8 años ya estaba en la calle. No todo el tiempo, pero sí lo suficiente como para saber lo que era el hambre. Vendía caramelos en la feria del barrio. Caminaba entre los puestos con una caja de cartón colgada al cuello, ofreciendo dulces que nadie quería, esquivando empujones, rogando por una moneda. A veces tenía suerte y un adulto con buen corazón me compraba algo. Otras veces me gritaban que me fuera, que no molestara. Aprendí a mirar a los ojos y detectar de inmediato quién era amable y quién iba a tratarme como si fuera basura. Así fue como sobreviví. Fue en uno de esos días, a mediados de noviembre, cuando lo vi por primera vez. Jorge Camargo. Estaba comprando frutas. Llevaba una camisa blanca impecable, pantalones oscuros y zapatos relucientes. Se notaba que no era como los demás. Tenía esa presencia que hacía que la gente se apartara con respeto. Yo me acerqué con mi caja de dulces, temblando por dentro. Le ofrecí 5 caramelos por $1. Él me miró, bajó los lentes de sol y me preguntó mi nombre. Se lo dije, apenas audible. Me pidió que repitiera. Lo hice. Entonces sonrió. Sacó un billete de 5 y me dijo que se quedaba con toda la caja. No lo entendí. Nadie hacía eso. Me pidió que me sentara un momento. Me compró un jugo y me hizo preguntas. ¿Cuántos años tenía? ¿Dónde vivía? ¿Con quién? No supe si mentir o decir la verdad. Dije lo que pude, lo que recordaba. Él me escuchó sin interrumpirme, con una expresión que no supe leer. Cuando terminó de comer, me dio una palmadita en el hombro y me dijo, «Cuídate, hijo», y se fue. Pensé que todo quedaría ahí.
una historia más para contarme a mí mismo cuando me sintiera solo. Pero no fue así. Una semana después, volvió. Me encontró en el mismo lugar. Me trajo ropa nueva, zapatos, un cuaderno con dibujos. Me preguntó si me gustaban los perros. Me llevó un sándwich de pollo con papas. Me preguntó si me gustaba la escuela. Y cuando le dije que hacía meses no iba, me miró como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Esa tarde no me dejó volver con mi tía. Me llevó a su casa, una casa grande, con paredes limpias, un jardín cuidado y olor a pan tostado. Me presentó a su esposa, Isabel. Ella me miró con los labios apretados. No dijo mucho, apenas un «ah». Jorge me preparó un baño caliente, me dio una toalla suave, me dejó ropa limpia sobre la cama. Esa noche dormí en una cama verdadera, con sábanas limpias, una lámpara encendida y una puerta que no rechinaba. Sentí miedo. Sentí que si me dormía, todo desaparecería. A la mañana siguiente me preparó desayuno, huevos revueltos con pan. Me dijo que hablaría con mi tía, que quería que yo me quedara unos días, que necesitaba un lugar donde estar. Yo no sabía qué decir. Me quedé en silencio, esperando que todo se cayera como tantas otras veces. Pero no pasó. Pasaron los días, luego las semanas, y de pronto ya estaba yendo a la escuela otra vez. Tenía una mochila nueva, uniforme, libros, tenía una rutina, un lugar donde volver. Isabel nunca me aceptó del todo. Siempre me trató como si estorbara. Era amable, pero distante. Me daba instrucciones, me corregía, pero nunca me preguntaba cómo estaba. Nunca me acarició el cabello. Nunca me llamó por un apodo cariñoso. Me decía mi nombre, y solo eso. Los hijos de Jorge, que ya eran grandes, me ignoraban. Venían poco a la casa. Cuando lo hacían, me miraban con incomodidad, como si fuera un intruso en su historia. Pero Jorge no permitía que me sintiera menos. Me sentaba a su lado en la mesa, me preguntaba sobre la escuela, me felicitaba cuando sacaba buenas notas, me llevaba al cine los fines de semana, me regaló una bicicleta en mi cumpleaños número 9, y cuando me caí y me rompí el brazo, fue él quien estuvo en la sala de urgencias toda la noche. No había papeles, no había adopción formal, no hubo tribunal. Solo una decisión suya, una elección que hizo con el corazón. Me decía que lo legal no siempre era lo correcto, que yo no necesitaba llevar su apellido para ser su hijo, que lo importante era lo que construíamos día a día, que el amor no se firma, se demuestra. Y él lo demostraba, cada día, con pequeños gestos, con actos de presencia, con palabras que me llenaban el alma. Por primera vez en mi vida, sentía que pertenecía a algo, que tenía un lugar, un espacio que era mío, una habitación con mis cosas, un plato en la mesa, un nombre que era dicho con ternura. Me convertí en un niño como cualquier otro, con tareas, con responsabilidades, con sueños. Me inscribió en clases de natación, me enseñó a usar herramientas, me llevó a conocer la playa, me dio una infancia nueva, una segunda oportunidad, pero, aunque intentaba no verlo, siempre había una sombra, una tensión en la casa. Isabel no hablaba de mí, no me incluía en las decisiones. Cuando había visitas importantes, me pedía que me quedara en mi cuarto. Me decía que descansara, que ya era tarde, que no hacía falta que estuviera ahí. Yo obedecía, bajaba la cabeza, pero por dentro algo me dolía, algo que no sabía cómo nombrar. Y sin embargo, prefería callar, porque tener un padre, aunque no fuera oficial, era más de lo que jamás había soñado, porque cada noche, al escuchar su voz diciéndome «Hasta mañana, hijo», me sentía completo, porque por fin, después de tanto, había alguien que me veía, que me reconocía, que me daba un lugar en el mundo. Nunca pregunté por qué lo hizo, nunca supe si fue impulso, compasión o redención. Solo sabía que, a partir de ese momento, mi vida cambió, que dejé de ser ese niño de la feria para convertirme en alguien que importaba, alguien que merecía amor. Y aunque en el fondo sabía que no todo estaba firme, que había grietas, que había silencios que dolían, elegí creer.
Elegí aferrarme a lo bueno, porque a veces, cuando uno ha sido desechado por todos, se agarra con fuerza a la primera mano que se extiende, aunque esa mano, un día, pueda soltarte, aunque esa mano, un día, te deje caer. Have you ever felt like part of a family that never truly accepted you? Tell me about it in the comments below. Your experiences deserve to be heard. And if you want to be part of this growing community, hit that subscribe button. Durante mucho tiempo creí que el amor era suficiente, que lo que sentía Jorge por mí era tan fuerte, tan verdadero, que no importaban los papeles, los apellidos ni las miradas torcidas de los demás. Pero fue cuando empecé a crecer, cuando mi cuerpo dejó de ser el de un niño indefenso y mi voz se hizo más grave, que empecé a notar las grietas en el muro que había construido para protegerme del pasado. A los 12 años ya no era el pequeño Dulce que todos querían proteger. Empezaba a hacer preguntas, a notar detalles, a entender silencios, a interpretar miradas. Fue ahí donde empecé a escuchar, por primera vez, esa frase que me partía el pecho sin que nadie lo notara. Es el chico que Jorge recogió. O peor, el niño de la feria. Lo decían entre dientes, como si no tuviera oídos, como si no tuviera alma. Pero yo escuchaba, yo sentía, y dolía, como arde el agua oxigenada cuando cae sobre una herida abierta. Una tarde de verano, mientras ayudaba en la cocina a preparar limonada para una visita, escuché a una de las primas mayores decirle a Isabel, ¿y ese? ¿Cómo lo sigues dejando vivir aquí? No es ni tu sangre. Isabel no respondió, solo hizo un gesto con los ojos, como si dijera, ¿qué le vamos a hacer? Yo estaba a menos de 2 metros y ni siquiera intentaron disimular. Me tragué las lágrimas, me tragué la limonada caliente, me tragué la rabia y seguí sirviendo, como si no pasara nada. Después de esa tarde, empecé a notar más cosas. Jorge me trataba bien, me daba lo necesario, me escuchaba, pero nunca me acompañaba a las reuniones escolares de padres. Nunca firmó un documento como padre o tutor. Siempre me pedía que pusiera solo su nombre. Nunca me inscribió en su seguro médico. Decía que era complicado, que había que esperar, pero el tiempo pasaba. Los meses se convertían en años, y mi nombre seguía flotando en el limbo, sin apellido, sin raíces, sin tierra firme. Cuando me enfermaba, me llevaba al médico, sí, pero pagaba en efectivo. Decía que era más rápido así, que los seguros solo ponían trabas, que lo importante era que yo estuviera bien, y yo quería creerle. Quería pensar que lo hacía por amor, no por evitar un registro oficial. Pero dentro de mí, algo empezaba a inquietarse, como una alarma suave, persistente, que no sonaba fuerte, pero no dejaba de vibrar. En la escuela, mis compañeros me preguntaban por mi familia. ¿Por qué no te pareces a tu papá? ¿Por qué no tienes el mismo apellido? Yo inventaba historias. Decía que era adoptado, que había sido un acuerdo entre familias, que era una larga historia, pero cada mentira me desgarraba un poco más. Porque no tenía respuestas claras, porque ni siquiera yo sabía dónde terminaba la verdad y dónde empezaba la fantasía que me había obligado a construir para poder pertenecer. Una vez, en clase de historia, la maestra pidió que cada alumno trajera su árbol genealógico, un trabajo sencillo, un ejercicio para conocer nuestras raíces. Cuando llegué a casa, se lo mencioné a Jorge. Se quedó en silencio, se levantó, caminó hasta la ventana. Encendió un cigarro, aunque casi nunca fumaba. Me dijo que hiciera lo que pudiera, que pusiera los nombres que recordara, que no era necesario tener todo exacto. Entonces supe que no quería que investigara, que no quería que removiera el pasado. Y yo lo obedecí. Inventé nombres, dibujé ramas vacías, escribí fechas que no existían. Entregué un árbol genealógico que era más una hoja de otoño arrancada del viento. Recibí una buena nota, pero no pude dormir esa noche. Me dolía el pecho, me dolía el alma, me dolía no tener a nadie que dijera, ese es mi hijo, con voz firme, sin matices, sin condiciones. Cada año, en Navidad, él me regalaba algo especial.
un libro, un reloj, un suéter nuevo, pero jamás, jamás un gesto público de legalidad. Nunca un paso hacia una adopción real. Siempre decía que lo nuestro era más fuerte que cualquier papel, que los papeles se rompen, que el amor verdadero no necesita firma, y yo lo repetía como mantra, como quien quiere creer en una fe que se tambalea. Pero en el fondo, sabía que era una forma elegante de mantenerme en el margen, de darme todo, sin darme lo único que realmente importaba: pertenencia. Había un cajón en su escritorio que siempre estaba cerrado con llave. Una vez, mientras limpiaba, lo dejó entreabierto, y por curiosidad, o por desesperación, lo abrí. Había documentos, escrituras, testamentos, certificados, fotos antiguas, todo perfectamente ordenado, menos una carpeta con mi nombre, una carpeta vacía, ni una hoja, ni un rastro, solo mi nombre, escrito con su letra, en la pestaña de cartón. La cerré con cuidado, cerré el cajón, pero ese vacío, ese hueco físico, me acompañó durante años, porque no había pruebas de que yo existiera en su vida. No había huellas, no había respaldo, solo palabras, solo gestos, solo migajas. Y empecé a preguntarme, ¿y si un día todo desaparece? ¿Y si un día ya no estoy en esta casa? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿A quién le pertenezco? ¿Quién respondería por mí si algo me pasara? Y ese miedo me fue carcomiendo por dentro, como un ácido lento, invisible, que no se ve, pero arrasa. Jorge me seguía llamando mi muchacho. Me abrazaba frente a los demás, me daba palmadas en la espalda. Pero en los momentos importantes, en los compromisos serios, yo era el chico que vive con nosotros. Nunca mi hijo, nunca mi heredero, nunca mi responsabilidad. Una noche lo enfrenté. Le pregunté, con voz temblorosa, ¿por qué nunca me había adoptado? ¿Por qué no firmaba ningún documento? ¿Por qué no me daba su apellido? Me miró largo rato. Sus ojos se nublaron. Me dijo que el mundo era complicado, que no todos lo entenderían, que tenía otros hijos, que no quería conflictos, que yo debía entender, que me quería igual, que no necesitaba un papel para demostrarme que era importante para él. Y yo lloré. Lloré con todo el dolor que había contenido durante años. Él me abrazó, me repitió que me amaba, que todo lo que hacía era por mi bien, que todo estaría bien. Y yo, como siempre, lo creí, o quise creerlo, porque a veces, cuando uno ha sido tantas veces abandonado, acepta migajas como si fueran banquetes. Pero desde ese día, algo cambió, algo dentro de mí se quebró, y aunque seguí viviendo en esa casa, aunque seguí cumpliendo cada regla, cada expectativa, ya no lo hacía por amor, lo hacía por miedo. Miedo a quedarme solo otra vez, miedo a volver a la calle, miedo a recordar cómo era no tener a nadie, miedo a aceptar que, tal vez, nunca fui realmente parte de nada, nunca fui verdaderamente de nadie, nunca fui hijo, solo fui como si lo fuera. Y ese como si dolía más que cualquier verdad, porque era una mentira envuelta en ternura, y las mentiras dichas con amor son las que más destruyen. Your story is important. If you've ever faced something similar or just want to share how this video made you feel, leave a comment below. And please subscribe to stay connected. We're building something meaningful here. A pesar de todas las dudas que empezaban a crecer dentro de mí, hubo una etapa en la que realmente sentí que teníamos algo verdadero. Una conexión que no se explicaba con palabras. Era algo que se sentía en los detalles, en lo cotidiano, en los momentos que solo pueden compartir un padre y un hijo. Jorge tenía una manera muy particular de enseñarme las cosas. No lo hacía desde la distancia, ni con imposiciones. Lo hacía con paciencia, con esa firmeza amable que te hace sentir seguro. Me enseñó a andar en bicicleta en una calle poco transitada del barrio. Yo me caía una y otra vez, raspándome las rodillas, pero él nunca perdía la calma. Me levantaba, sacudía el polvo y me decía con una sonrisa serena que lo intentara de nuevo. Hasta que una tarde, sin que me diera cuenta, soltó el asiento
y seguí pedaleando solo. Fue la primera vez que sentí que podía lograr algo sin miedo. Los domingos por la tarde, después de almorzar, teníamos una especie de ritual. Nos sentábamos en la sala a ver partidos de fútbol. Él me explicaba cada jugada, cada regla, cada estrategia. Pero no se trataba solo del juego. Se trataba de estar juntos, de compartir el silencio cómodo, que solo se da entre quienes se entienden con una mirada. Me preparaba palomitas de maíz en una olla vieja que decía que era mágica, y cada vez que metía la mano en el bol, me decía que había otra forma de ser familia, que la sangre no siempre manda. Me hablaba con orgullo de su pasado, de cómo había empezado de cero, de los tiempos duros que vivió antes de tener su negocio. Me contaba que de joven dormía en el almacén con una manta y una radio vieja, que se levantaba antes que el sol y que aprendió a ganarse el respeto con esfuerzo, no con palabras. Decía que el respeto era como un vidrio. Una vez roto, nunca volvía a ser igual, y que si quería tener un lugar en este mundo, debía cuidar mi palabra como si fuera oro. Yo lo escuchaba con atención. Cada historia suya se quedaba grabada en mi memoria, como si fuera una lección de vida. Una vez, durante una visita a su empresa, me presentó a uno de sus socios como su muchacho de confianza. Me sentí gigante. No era su hijo en voz alta, pero era su muchacho de confianza. Me mostró cómo se hacían los pedidos, cómo se organizaba el inventario, cómo hablaba con los proveedores. Me dijo que quería enseñarme todo, porque algún día, si yo quería, podía ayudarlo con el negocio. Eso me hizo soñar. Imaginé un futuro con él, trabajando codo a codo, aprendiendo más cada día, creciendo como equipo, como familia. Cuando cumplí 18 años, hizo algo que nunca olvidaré. Me llamó a la sala y me dio una pequeña caja de madera. Dentro había una billetera de cuero negro con mis iniciales grabadas en una esquina. Era elegante, sobria, hermosa. Me dijo que ese era un regalo de hombre, de padre para hijo. Lo dijo con esas palabras, de padre para hijo. Mi corazón se detuvo un instante. Era la primera vez que lo decía tan claro, sin matices, sin rodeos. Me abrazó fuerte, y mientras yo lloraba en silencio, él me acariciaba el cabello como cuando era niño. En ese momento, creí que todo lo demás no importaba, que aunque no tuviera un papel que dijera que era suyo, su corazón lo gritaba, y eso era suficiente para mí. La billetera no era un objeto más, era una promesa, un símbolo. La llevaba a todos lados, como si fuera una parte de mi cuerpo. Cuando la sacaba para pagar algo, sentía una especie de orgullo silencioso, como si cada billete que guardaba dentro llevara un poco de esa historia que estábamos escribiendo juntos, como si dentro de ese cuero se guardara no solo dinero, sino todos los recuerdos que habíamos compartido. También recuerdo las noches en que me ayudaba con la tarea. Aunque ya no necesitaba tanta ayuda, él se sentaba a mi lado y fingía que le interesaban los ejercicios de matemáticas. A veces se quedaba dormido con la cabeza apoyada en su mano, pero yo sabía que lo hacía por estar conmigo, que su presencia, aunque callada, me daba fuerza. Me hacía sentir que no estaba solo en el mundo, que tenía un lugar al que volver cada día. Me enseñó a respetar a los demás, a decir siempre gracias y por favor, a no juzgar a nadie por su apariencia, a mirar a las personas a los ojos cuando hablara con ellas. Decía que la dignidad no se hereda, se construye, y que si quería que la gente me respetara, debía comenzar por respetarme a mí mismo. Sus palabras, aunque simples, calaban hondo, porque venían de un hombre que había vivido lo que decía, que lo había aprendido con sudor, con errores, con golpes que no siempre se ven. Un día, mientras caminábamos por el centro, pasamos frente a una librería. Me detuve frente a la vidriera, donde había una novela que quería leer hacía tiempo. Él notó mi mirada y, sin decir nada, entró a la tienda y la compró. Me la entregó con una sonrisa. Me dijo que las palabras eran más valiosas que el oro,
que un buen libro podía salvarte en los peores momentos. Y tenía razón. Aún tengo ese libro. Aún puedo sentir el olor del papel nuevo. Aún puedo oír su voz diciéndome que no hay mayor riqueza que el conocimiento. Aunque Isabel seguía siendo distante y sus hijos biológicos apenas venían de visita, yo sentía que con Jorge bastaba, que mientras él me mirara con esos ojos llenos de orgullo, todo lo demás podía esperar. Creía que lo que estábamos construyendo era fuerte, indestructible, que los años compartidos, los aprendizajes, los silencios compartidos eran la base de algo verdadero. Pero lo que nunca imaginé es que incluso los recuerdos más hermosos pueden volverse frágiles, que la memoria también puede traicionarte, que lo que construyes con tanto amor puede romperse con una sola palabra, que incluso quien más te abraza puede ser quien más te duele, y que la vida, con toda su ternura, a veces esconde una herida que no ves venir hasta que ya es demasiado tarde. Durante mucho tiempo creí que lo que no se decía no existía, que si Isabel no hablaba de mí, si sus hijos no me miraban a los ojos, si en las reuniones familiares no se mencionaba mi nombre, entonces tal vez todo eso era parte de una normalidad que yo aún no entendía. Me convencí de que el silencio era parte del trato, como una cláusula invisible que nadie firmó, pero todos aceptaban. Aprendí a moverme por la casa como si flotara, a hacerme útil sin hacer ruido, a ocupar espacio sin estorbar. Me volví experto en desaparecer en los momentos incómodos y aparecer solo cuando alguien necesitaba algo. Isabel tenía una manera peculiar de hablarme. No era grosera. Nunca me gritó. Nunca me levantó la mano. Pero su frialdad era como una escarcha que se iba acumulando en las esquinas del alma. Me llamaba por mi nombre completo, nunca por un apodo. No me preguntaba cómo me había ido en la escuela, ni se interesaba por mis amigos. Si cocinaba, me servía sin mirarme. Si necesitaba algo, me lo pedía como quien le habla a un empleado. Y aunque siempre tenía una sonrisa para los vecinos, conmigo su rostro era piedra. Los días festivos eran los peores. En Navidad, los hijos biológicos de Jorge venían con sus familias. Yo ayudaba a montar las mesas, inflar los globos, envolver los regalos. Hacía todo con esmero, esperando una palabra de reconocimiento. Pero cuando llegaban, apenas me saludaban. Me daban un apretón de manos rápido, casi forzado, y luego se sumergían en sus propias conversaciones, sus propias anécdotas, sus propias risas. Yo me quedaba en la cocina, sirviendo los platos, rellenando copas, asegurándome de que todo estuviera perfecto. A veces, Jorge me llamaba a su lado, me hacía una pregunta en voz alta, como para incluirme, pero el silencio después de su intervención era tan espeso que prefería volver a mi rincón. Recuerdo una cena en particular. Estábamos todos alrededor de la mesa. Jorge propuso un brindis. Habló de la importancia de la familia, de los valores que había querido transmitir. Levantó su copa y miró a cada uno de sus hijos, mencionándolos por nombre. Cuando terminó, me miró también, con una sonrisa amable, pero no dijo nada, ni una palabra, ni una mención, como si yo fuera parte del mobiliario, como si lo que teníamos solo existiera en privado. En ese momento, sentí cómo se me endurecía la garganta, cómo las lágrimas querían salir pero no podían. Sonreí, brindé, y luego me ofrecí para lavar los platos. Con el tiempo entendí que en esa casa yo era invisible cuando ellos estaban presentes, que era un fantasma útil, pero incómodo, que me toleraban porque Jorge me había elegido, pero jamás me aceptarían como uno de ellos. Nunca me invitaron a sus cumpleaños, a sus bodas, a los nacimientos de sus hijos. Cuando alguno necesitaba algo, llamaba directamente a Jorge, nunca a mí. Y si por alguna razón yo contestaba el teléfono, me pedían que le avisara, como si fuera un empleado, como si no tuviera voz. Isabel tampoco ayudaba. Si Jorge no estaba, me daba órdenes como si fuera el chico del servicio. Me pedía que limpiara el patio, que barriera la entrada, que bajara las cajas del altillo. Y aunque yo obedecía sin quejarme,
Sentía en cada palabra su desprecio envuelto en cortesía. A veces, cuando estábamos solos, me hacía comentarios sutiles, que yo no debía esperar demasiado, que la vida era así, que uno debía saber cuál era su lugar, que era mejor no ilusionarse con cosas que no le correspondían. Pero el lugar, ¿cuál era mi lugar? ¿Dónde empezaba y dónde terminaba? ¿En qué espacio exacto de esa casa podía sentirme seguro, sin ser un intruso? Empecé a limitarme más, a encerrarme en mi cuarto, a salir cuando no había nadie, a evitar cualquier conversación que pudiera incomodar. Vivía en una especie de limbo emocional, donde no era ni parte ni ajeno, ni familia ni extraño, solo un punto ciego en la mirada de todos. Jorge notaba mi tristeza. A veces me preguntaba si todo estaba bien. Yo decía que sí. No quería preocuparlo. No quería que sintiera que me estaba fallando, porque a pesar de todo, yo lo seguía amando como a un padre. Lo admiraba, lo respetaba, pero también sentía que no podía seguir viviendo en ese hueco donde el cariño no tenía espacio para florecer más allá de los límites que él mismo había trazado. Una noche, mientras él dormía, me senté en el comedor y observé las fotos familiares colgadas en la pared. Todos estaban ahí. Jorge con Isabel, los hijos pequeños, luego adolescentes, luego adultos. Fotos de viajes, de celebraciones, de momentos importantes. Yo no estaba en ninguna, ni siquiera en las más recientes. No existía en la memoria visual de esa familia. Era como si nunca hubiera estado, como si cada paso que había dado en esa casa se hubiera borrado con una esponja invisible. Me pregunté qué pasaría si un día muriera, si algo me ocurriera en la calle. ¿Quién se presentaría a reclamar mi cuerpo? ¿Quién pondría flores en mi tumba? ¿Quién recordaría mi nombre? ¿Quién lloraría de verdad? Pensé en escribir una carta, un testamento simbólico, pero no tenía a quién dirigirlo, no tenía a quién dejarle mis cosas, ni siquiera tenía cosas importantes que dejar. Todo lo que poseía era prestado, regalado, circunstancial. Empecé a sentir que mi presencia ahí era una bomba de tiempo, que en algún momento alguien iba a decir en voz alta lo que todos pensaban en silencio, que yo no pertenecía, que yo estaba de más, que ya era hora de que encontrara mi propio camino. Pero, ¿cómo encontrar un camino cuando nunca has tenido un mapa? ¿Cómo empezar de cero cuando todo lo que tienes está atado a una ilusión? Había días en los que pensaba en irme, en empacar mis pocas cosas y desaparecer, buscar un trabajo en otra ciudad, dormir en un cuarto alquilado, empezar de nuevo. Pero cada vez que lo consideraba, me encontraba con los ojos de Jorge, con su voz llamándome hijo, con sus gestos, con las noches en que se sentaba a mi lado sin decir nada, solo para hacerme compañía. Y eso me detenía, porque si me iba, ¿qué pasaría con él? ¿Quién lo cuidaría cuando envejeciera? ¿Quién le prepararía su café? ¿Quién escucharía por enésima vez la historia de su primer negocio? Así que me quedaba, por lealtad, por miedo, por amor, por todo junto. Pero cada día que pasaba, la casa se sentía menos mía. Los silencios pesaban más, las miradas dolían más. Las palabras no dichas se acumulaban como polvo debajo de la alfombra. Y yo seguía ahí, atrapado en un lugar que parecía hogar, pero nunca lo fue del todo. Un lugar donde el cariño estaba, pero con condiciones, donde la aceptación era selectiva, donde el amor era real, pero incompleto. Un lugar donde existía solo mientras nadie más estuviera mirando. Porque en el fondo, aunque nadie lo decía, yo era el hijo de nadie. Y eso, aunque lo maquillaran con gestos y rutinas, era una verdad que ya no se podía ocultar. El día que Jorge enfermó, la casa entera cambió de temperatura. Fue como si todas las paredes respiraran miedo al mismo tiempo. Empezó con una tos persistente, de esas que parecen inofensivas, pero que van ganando terreno sin que uno se dé cuenta. Luego vinieron los mareos, el cansancio, los olvidos. Al principio se negaba a ir al médico. Decía que era una gripe tonta, que no valía la pena hacer escándalo por nada. Pero cuando lo vi temblar mientras intentaba servirse un vaso de agua, supe que no era cualquier cosa. Lo llevé al hospital a la fuerza.
Me acompañó Isabel, con el rostro más pálido que de costumbre. En la sala de espera, ella no me dirigía la palabra, solo miraba al frente, como si quisiera estar en otro lugar. Jorge fue internado esa misma noche, y ahí comenzó un nuevo ciclo. Yo me convertí en su cuidador. Dormía en la silla al lado de su cama, le acomodaba las cobijas, le leía en voz baja para que se distrajera, le limpiaba el sudor de la frente cuando le subía la fiebre, le cambiaba el agua del florero cada mañana. Me movía con la precisión de quien sabe que cuidar a alguien es una forma de amor más profunda que cualquier declaración. Isabel iba y venía, los hijos también, pero ninguno se quedaba más de media hora. Todos tenían algo urgente que hacer. Reuniones, niños, compromisos. Yo no. Yo estaba ahí. No porque no tuviera otra opción, sino porque no concebía dejarlo solo. Él me había cuidado cuando yo era un niño sin rumbo. Ahora me tocaba a mí. Era lo justo. Era lo humano. Era lo que sentía en los huesos. Una tarde, mientras Jorge dormitaba, escuché una conversación de Isabel con el médico en el pasillo. La voz del doctor era baja, pero firme. Decía palabras que me atravesaban como agujas. Crónica, avanzado, irreversible. Isabel apenas asintió. No lloró, no preguntó. Solo aceptó el diagnóstico con una calma que me pareció cruel. Esa noche, cuando me acerqué a ella para preguntarle si necesitaba algo, me miró como si yo fuera un desconocido y dijo que no hacía falta que me involucrara tanto, que era un tema de familia, de sangre. Esa frase me rompió por dentro, porque no era la primera vez que escuchaba algo así, pero sí era la primera vez que lo sentía como un golpe directo, como una orden disfrazada de consejo, como una advertencia. Pero no me moví. Me quedé junto a Jorge, más presente que nunca, aunque ya no comiera bien, aunque mis ojos ardieran de cansancio, aunque el corazón se me hiciera trizas cada vez que lo veía más frágil. Un día me tomó la mano con fuerza, como si se le fuera la vida en ese gesto. Me miró con los ojos llenos de agua y me dijo que yo era lo mejor que le había pasado en la vida, que si pudiera volver atrás, me adoptaría desde el primer día, que lo lamentaba, que había tenido miedo. Miedo de sus hijos, de Isabel, del qué dirán, miedo de desordenar lo que todos consideraban correcto. Me pidió perdón, no una, sino muchas veces, con la voz quebrada, como si cada palabra se le atascara en el pecho. Yo no supe qué decir, solo lloré. Lloré como cuando era niño, pero esta vez sin vergüenza, porque en ese momento entendí que él también había sido rehén del silencio, que su amor por mí había sido real, pero limitado por un mundo que castiga a quien ama fuera de las normas, que su decisión de no oficializarme como hijo no había sido por falta de cariño, sino por cobardía. Y eso dolía más, porque era la confesión de que me amaba, pero no había tenido el valor de gritarlo al mundo. Poco después, Jorge fue dado de alta, pero su cuerpo ya no era el mismo. Volvió a casa en una silla de ruedas. Le costaba respirar. Cada paso, cada movimiento, era un esfuerzo enorme. Me convertí en su sombra. Aprendí a preparar sus medicinas, a cambiarle las vendas, a leerle los labios cuando la voz ya no le salía. Isabel contrató una enfermera solo para las horas de la mañana. El resto del tiempo era yo quien se ocupaba, y lo hacía con amor, no como obligación, no como sacrificio. Lo hacía porque cada gesto era una forma de devolverle todo lo que me había dado. A veces hablábamos del pasado, otras veces del futuro. Me decía que le gustaría verme con una familia, que quería que estudiara, que tuviera una carrera, un negocio, que fuera libre, que no repitiera sus errores. Me hablaba con una ternura que jamás había mostrado delante de nadie. Me tomaba de la mano y me decía, «Hijo», sin miedo, como si por fin hubiera dejado de importar lo que los demás pensaran. Un mediodía, me pidió que buscara una carpeta negra en su estudio. La encontré en el tercer cajón, debajo de un montón de papeles. Me dijo que la llevara a su abogado, que era importante, que era su voluntad. No pregunté, solo obedecí. Entregué el sobre como me lo pidió. Me fui caminando.
con el corazón agitado, sin saber si debía sentir esperanza o temor. Pensé que quizá, solo quizá, había decidido hacerme justicia. Las semanas siguientes fueron un remolino de emociones. Jorge se apagaba de a poco. Había días buenos, donde parecía tener más fuerza, y días en los que apenas abría los ojos. Yo no me despegaba de su lado, ni para dormir, ni para comer. Era como si quisiera absorber cada segundo que me quedaba con él, como si supiera que cada mirada era una despedida lenta. Una mañana, al despertar, supe que algo andaba mal. El silencio en la casa era distinto. Corrí a su cuarto y lo encontré con los ojos cerrados, el rostro sereno, la piel fría. Llamé a Isabel, llamé a la enfermera, llamé al doctor, pero ya no había nada que hacer. Jorge se había ido, sin hacer ruido, como siempre vivió, sin molestar, sin dramatismo. Solo se fue. El funeral fue sencillo, pero concurrido. Gente de todas partes vino a despedirse. Vecinos, antiguos empleados, amigos del negocio. Todos tenían una historia que contar sobre él. Todos hablaban de su generosidad, de su carácter, de su inteligencia. Yo me quedé en una esquina, observando, sintiendo que una parte de mí se moría con él. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie me abrazó. Nadie me reconoció como el hijo que había sido en todo, menos en lo legal. Al día siguiente, el abogado convocó a la familia para leer el testamento. Yo fui, temblando, con la esperanza rota, pero aún viva. Me senté al fondo, esperando escuchar mi nombre, esperando que, por una vez, Jorge hubiera tenido el coraje de hacer público lo que en privado me confesó tantas veces. El abogado comenzó a leer: una propiedad para Isabel, un apartamento para uno de los hijos, dinero repartido en porcentajes, y luego la frase que me atravesó el alma como un cuchillo afilado. Y en cuanto al joven que vivió con nosotros durante años, dejo constancia de que fue importante para mí, pero no es parte de mi familia. No tiene derecho a esta herencia. No es sangre de mi sangre. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones, como el piso se abría debajo de mis pies, como todo el amor que había creído recibir se deshacía frente a mis ojos, como una ilusión. Me habían borrado, de un plumazo, de una frase, de una decisión cobarde. Y lo peor es que lo entendí, porque él me lo había dicho, porque me había pedido perdón. Pero eso no borraba el hecho de que, en la hora decisiva, volvió a elegir el silencio, volvió a esconderme, volvió a proteger su imagen por encima de mi existencia. Me levanté, caminé hasta la puerta. Nadie me detuvo, nadie me llamó, nadie me miró. Salí de esa casa con las manos vacías y el corazón hecho polvo, con la certeza de que había amado con todo mi ser a un hombre que, al final, tuvo miedo de amarme públicamente. Y esa es una soledad que no tiene cura, una traición que no necesita gritos para doler, porque hay dolores que se guardan en el pecho como una piedra caliente y que no se enfrían nunca. El despacho del abogado tenía un olor raro, una mezcla de madera encerada, café recalentado y documentos antiguos. Ese aroma se me quedó grabado, como si cada molécula del aire supiera que estaba a punto de presenciar algo irreversible. Entré en silencio. Mis pasos resonaban sobre el parquet, como si gritara lo que nadie se atrevía a decir. Yo no era uno de ellos. No estaba invitado a esa sala como parte de la familia, sino como una figura que algunos toleraban y otros apenas soportaban. Me senté al fondo, con la espalda recta y las manos sudadas sobre las rodillas. Ninguno de los hijos de Jorge me saludó. Isabel, como siempre, evitó mi mirada. El abogado, un hombre alto de rostro seco y lentes de marco fino, revisaba un documento con meticulosidad quirúrgica. Leía cada párrafo en voz alta, como si cada palabra tuviera un peso legal y moral que no debía alterarse. Empezó con los agradecimientos, luego enumeró propiedades, cuentas bancarias, seguros de vida. Isabel recibió la casa en la que todos vivíamos. Cada hijo biológico recibió un bien distinto, un apartamento, un vehículo,
una participación en la empresa. Todo estaba detallado. Todo estaba perfectamente dividido. Todo estaba planeado para que cada quien supiera exactamente cuál era su lugar. Yo no me movía, no hablaba, no respiraba, esperaba, como se espera una sentencia, hasta que, de pronto, escuché mi nombre, pero no como lo había soñado, no como hijo, no como beneficiario, no como parte del legado. Lo escuché seguido de una frase que se me clavó en el pecho como un cuchillo sin filo. El joven que vivió con nosotros durante años. Así me describió, como si fuera un huésped, un inquilino, un acompañante temporal. No mencionó la palabra hijo, ni afectivo, ni cercano. Solo el joven que vivió con nosotros. El abogado hizo una pausa, miró a Isabel, luego a mí, y continuó con lo que parecía una nota aclaratoria escrita por Jorge de su puño y letra, y que fue leída con la misma neutralidad que el resto del testamento. Fue importante para mí, pero no es parte de mi familia. No tiene derecho a esta herencia. No es sangre de mi sangre. La sala se quedó en silencio. Un silencio espeso, asfixiante, tan pesado que sentí que me aplastaba contra el suelo. Nadie dijo nada. Nadie suspiró. Nadie protestó. Ni siquiera el abogado. Solo continuó con la lectura, como si esa frase no acabara de borrar 20 años de historia. No recuerdo cuánto tiempo más estuve allí sentado. Perdí la noción del tiempo. Todo se volvió un eco lejano. Las palabras, las caras, las miradas evitándome, el sonido de los papeles pasando de mano en mano. Todo era borroso. Solo una cosa tenía absoluta nitidez. Jorge me había descartado. Y no con violencia, ni con rabia, con burocracia, con frialdad, con una decisión escrita en tinta negra y legalizada por alguien que nunca me conoció. Cuando terminó la lectura, uno de los hijos de Jorge, el mayor, Ernesto, me miró de reojo y dijo, con tono sarcástico, «Bueno, al menos mencionó tu nombre». Hubo una risa seca, fugaz, como una piedra contra vidrio. Me levanté sin responder, sin mirar a nadie. Caminé hacia la puerta sintiendo que cada paso pesaba una tonelada. Al salir, el aire fresco me golpeó el rostro con violencia. Me apoyé contra la pared, temblando, y por primera vez en años sentí vergüenza de haber creído que pertenecía a algún lugar. Volví a la casa esa misma noche. Había una caja esperándome en la sala. Encima, un sobre con mi nombre. Dentro, mis documentos, certificado de nacimiento, viejo y arrugado, un carnet escolar vencido, una foto conmigo y Jorge en la playa, doblada por la mitad, y una carta breve, muy breve. Perdón por no haber tenido el valor de hacer lo correcto. Perdón por dejarte a la sombra. Perdón por todo lo que no fui capaz de darte. Jorge, esa carta me destruyó más que el testamento, porque decía todo lo que yo ya sabía, pero no quería confirmar, porque admitía que me amó, sí, pero no lo suficiente, que me cuidó, sí, pero a medias, que me dio un hogar, pero no un nombre, que me quiso, pero no me reconoció, que me abrazó en la cocina, pero me negó en la mesa. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de mi habitación, rodeado de papeles que ya no decían nada, de recuerdos que ahora dolían, de un silencio que gritaba verdades imposibles de ignorar. Me pregunté muchas cosas. ¿Quién era yo, si no era su hijo? ¿Quién me iba a ver como algo más que un error? ¿Qué sentido tenían los años compartidos si podían ser anulados con una firma? Tuve rabia, tuve tristeza, tuve vergüenza, pero sobre todo, tuve miedo. Un miedo profundo, antiguo, que venía de mi infancia. El miedo a no existir, a no tener lugar, a no ser suficiente, a ser invisible. Otra vez. Los días siguientes fueron extraños. La casa se llenó de gente que venía a dar el pésame. Algunos me saludaban con amabilidad fingida, otros me ignoraban directamente. Yo ya no era parte del decorado. Ya no era necesario fingir que era algo más que un acompañante silencioso. Isabel evitaba cruzarse conmigo, y cuando lo hacía, me hablaba como si nada hubiera pasado, como si mi dolor no existiera.
como si la decisión de Jorge hubiera sido lógica, inevitable, natural. Un martes por la mañana, mientras desayunaba en silencio, ella se acercó y dijo que sería mejor que fuera buscando otro lugar donde vivir, que la casa ahora era de ella, que necesitaba reorganizar su vida, que entendía que era difícil, pero que ya era hora de que cada uno siguiera su camino. No discutí, no supliqué, solo asentí, me levanté, guardé mis cosas y me fui. Y fue en ese momento, al cerrar la puerta por última vez, que entendí algo que me atravesó como una verdad brutal. A veces, el amor no basta. A veces, por más profundo que sea un vínculo, si no se sostiene con coraje, se rompe. No por falta de sentimientos, sino por cobardía. Porque hay quienes aman en secreto, pero callan en público. Y ese silencio puede doler más que cualquier grito. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia sin apelación. No eres sangre de mi sangre. Esa fue la daga final, pero no la primera. Desde mucho antes de ser pronunciada, ya la había sentido en gestos, en omisiones, en silencios demasiado largos. Pero escucharla de su propia boca, con esa calma resignada y esa mirada que evitaba la mía, fue como ser borrado en vivo, como si durante todos esos años hubiera sido una sombra con forma de hijo, pero sin derechos, sin lugar, sin historia. Fue en la sala del abogado, un lugar que parecía más un tribunal que un espacio de despedida. Yo estaba de pie, frente a todos, después de que se leyera esa nota escrita por Jorge. No era oficial, no era parte del testamento legal, pero sí era parte del documento final. Un texto que él mismo pidió incluir como aclaración de voluntad. El abogado, con voz monocorde, la leyó sin dramatismos. Solo repitió lo que Jorge había redactado poco antes de morir. Un intento de explicar lo inexplicable. Un acto de sinceridad tardía. Jorge me miró. Al menos eso creí. Porque en ese momento, al escuchar esas palabras, lo único que buscaba era una mirada suya que me salvara del abismo. Pero no estaba ahí. Ya no estaba. Solo quedaba su voz a través de otros, su letra en un papel, su decisión convertida en eco. No eres sangre de mi sangre. Una frase que resume siglos de exclusión. Una barrera invisible que separa a quienes nacen dentro de un apellido de quienes entran por la puerta de atrás del corazón. Una sentencia que invalida todo lo vivido, lo sentido, lo compartido. Como si el afecto sin certificación no contara. Como si el amor tuviera que venir acompañado de un análisis de ADN para ser válido. Esa noche, volví a casa sin saber si aún podía llamarla así. Caminé por las calles como un desconocido. Las luces de la ciudad no iluminaban, apenas reflejaban la indiferencia del mundo. La gente pasaba a mi lado sin imaginar que cargaba una herida invisible, pero sangrante. No hay vendaje para una negación tan profunda. No hay analgésico para una despedida que te borra. Me encerré en mi habitación, la misma que había sido mía por tantos años. Aún tenía mis libros, mi ropa, mis fotos en la pared. Todo seguía en su sitio, pero ya nada tenía sentido. Abrí el sobre donde Jorge había dejado mis documentos. No encontré nada que confirmara lo que había sentido toda mi vida. Ni una constancia de adopción, ni una carta de intención, ni siquiera una foto firmada. Solo papeles fríos, certificados escolares, credenciales de salud vencidas, una copia antigua de mi partida de nacimiento con el nombre de mi madre biológica y un espacio vacío donde debería estar el nombre de mi padre. Ese vacío me tragó. Era el mismo que había sentido de niño cuando nadie me abrazaba al dormir. El mismo que me había seguido hasta la adolescencia, cuando evitaban presentarme como parte de la familia. El mismo que ahora se convertía en abismo. Jorge me había rescatado de la orfandad física, pero nunca me salvó de la emocional. Me dio casa, pero no hogar. Me dio techo, pero no raíces. Me dio afecto, pero no identidad. Al día siguiente, decidí buscar a Isabel. No para reclamar. Ya no tenía fuerzas para eso. Solo quería entender.
saber si había algo más detrás de esa decisión, alguna verdad oculta, algún motivo que me ayudara a soportar el peso de ser rechazado. Ella me recibió en el jardín, donde regaba las plantas con su gesto habitual de indiferencia. Le pedí unos minutos. Me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Me dijo que no sabía qué esperaba escuchar, que Jorge había sido bueno conmigo, más de lo que debía, que muchas mujeres no habrían aceptado tener a un extraño en su casa, que ella lo hizo por respeto, por mantener la armonía, pero que nunca creyó que las cosas llegarían tan lejos, que yo me quedara tanto tiempo, que me convirtiera en una figura incómoda para la familia. Le pregunté por qué nunca hablaron de adopción, por qué nunca me incluyeron de verdad. Su respuesta fue brutalmente honesta, porque yo no era parte del plan, porque en su familia no había espacio para casos especiales, porque los demás hijos no lo habrían aceptado, porque ella no quería conflictos. Me agradeció por haber cuidado a Jorge. Me dijo que seguramente él me quiso, pero que una cosa era el cariño y otra muy distinta los derechos, que la sangre era la que hablaba al final, que en momentos importantes lo biológico siempre pesa más. Me fui sin decir palabra, porque todo lo que necesitaba escuchar ya estaba dicho, porque no hay defensa posible ante una lógica tan antigua y cruel, porque entender no alivia, solo profundiza la herida. Durante los días siguientes, la casa se fue vaciando. Isabel comenzó a redecorar, a cambiar los muebles, a borrar cualquier rastro que me recordara. Incluso quitó la foto de Jorge y yo en el pasillo, la que él mismo había enmarcado, la que colgó el día que cumplí 18. Fue como si nunca hubiera estado allí, como si mi paso por esa casa hubiera sido un espejismo que ahora todos querían olvidar. Al irme, llevé conmigo solo una caja. Dentro, los pocos objetos que aún tenían sentido, un reloj que Jorge me regaló, un libro que leímos juntos, una carta sin remitente que alguna vez me escribió, llena de frases que ahora sonaban huecas. Cerré la puerta sin mirar atrás. Ese día entendí que a veces no basta con ser amado, hay que ser reconocido, nombrado, validado, porque cuando el amor no se traduce en actos, se convierte en un castillo de arena, hermoso, pero frágil, y cuando la marea de la realidad sube, se lo lleva todo, sin piedad. Aún hoy me cuesta hablar de Jorge sin sentir una mezcla de dolor y gratitud. Me dio mucho, pero me negó lo esencial. Me sostuvo la mano, pero no me dio su nombre. Me protegió, pero no me legitimó. Me quiso, pero no me eligió del todo. Y esa es una herida que no se cierra con tiempo. Se aprende a vivir con ella, como quien camina con una piedra en el zapato. A veces apenas molesta, a veces te hace sangrar, pero nunca desaparece, porque fue dicha con amor, pero fue dicha igual. No eres sangre de mi sangre, y eso, dicho desde el cariño, duele más que cualquier grito lleno de odio. Las primeras noches fuera de la casa fueron un desierto. Dormía en un colchón prestado en la habitación trasera del taller de un amigo que me ofreció techo sin preguntas. La oscuridad era distinta, más pesada. No tenía el murmullo de la nevera, ni el crujir de las escaleras, ni la luz que entraba desde la cocina cuando Jorge se levantaba a tomar agua. No tenía nada familiar, solo paredes frías y un ventilador que giraba sin consuelo. Pasaba horas mirando el techo, preguntándome si todo había sido un sueño, si esos años junto a él, si cada Navidad, cada desayuno, cada palabra compartida en la sala eran parte de una historia que solo existió en mi cabeza. Porque cuando alguien borra tu nombre de su historia, te obliga a dudar de la tuya. Y eso fue lo que más me destruyó. No la pérdida material, no la herencia que nunca existió, sino el borrado, la sensación de haber sido una ilusión tolerada, una nota al pie. Me levantaba tarde, comía poco, salía a caminar sin rumbo. Algunas veces terminaba frente a la vieja casa, como si mis pies supieran más que mi mente. Observaba desde la esquina, con la esperanza infantil de ver a Jorge salir por la puerta, con su camisa de lino
y su sombrero gastado. Pero solo veía a Isabel en el jardín, regando las plantas que alguna vez cuidamos juntos. Ahora las flores florecían sin mí. La casa seguía en pie, intacta, como si yo jamás hubiera vivido allí. Una noche, el dolor se volvió insoportable. Me encerré en el baño del taller y grité hasta quedarme sin voz. Grité todo lo que me había callado. Grité mi nombre. Grité que existía, que sí fui hijo, que sí fui familia, que nadie me podía borrar así. Cuando me calmé, me miré en el espejo y no me reconocí. Estaba más flaco, más pálido, con los ojos hundidos y el alma rota. Fue entonces cuando decidí buscar respuestas. No podía seguir viviendo con el nudo en la garganta. Necesitaba saber quién era, de dónde venía, a quién pertenecía. Si no era hijo de Jorge, ¿de quién era? Si no tenía lugar en esa casa, ¿en qué historia estaba escrito mi nombre? Empecé por lo poco que sabía. Busqué en los archivos de la escuela el nombre de mi madre biológica. Luego fui al registro civil. Ahí encontré la partida de nacimiento original. Decía que mi madre se llamaba Teresa Aranda. No había nombre de padre, solo un espacio vacío, igual al que llevaba dentro del pecho. Visité la dirección que figuraba en el documento, en un barrio periférico donde el tiempo parecía haberse detenido. Golpeé la puerta de una casa humilde, con paredes agrietadas y ropa colgada al sol. Me atendió una mujer mayor, con las manos llenas de harina. Le pregunté por Teresa. Me miró de arriba a abajo, dudó unos segundos y me pidió que pasara. Era la hermana de mi madre. Me miró con los ojos entrecerrados y dijo que tenía sus mismos pómulos. Me contó que Teresa había muerto joven, que la vida nunca le dio tregua, que yo era su único hijo, que cuando ella enfermó, nadie quiso hacerse cargo, que Isabel y Jorge aparecieron un día, ofrecieron ayuda y me llevaron. Nunca hubo papeles, nunca hubo acuerdos, solo promesas que, con el tiempo, se volvieron secretos. Lloré en esa casa como nunca antes. Lloré por Teresa, por todo lo que no supe, por todo lo que nunca me dijeron. La tía me mostró una foto. Era joven, de cabello oscuro, mirada triste. Sostenía a un bebé entre los brazos. Ese bebé era yo. Nunca había visto ese rostro. Nunca había escuchado su voz. Y, sin embargo, en ese instante, sentí que algo dentro de mí se anclaba por fin. No tenía todas las respuestas, pero al menos tenía un origen, un punto de partida. Volví al taller con la foto en el bolsillo y un dolor nuevo en el pecho, uno que mezclaba pérdida con descubrimiento. Ahora sabía que Jorge no me había adoptado por obligación, sino por elección, que me había sacado de un abandono, que me había ofrecido un tipo de amor que, aunque incompleto, fue lo mejor que supo dar. Pero también entendí que Isabel nunca me aceptó porque, desde el principio, su decisión no fue por amor, sino por apariencia, una obra de caridad con fecha de vencimiento. Con esa verdad en la mano, decidí enfrentarla. Volví a la casa por última vez. Isabel me recibió con su gesto habitual, entre sorpresa y desdén. Le mostré la foto de Teresa. Le pregunté por qué nunca me habló de ella, por qué nunca me contó de dónde venía. Me dijo que no era su obligación, que hizo lo que pudo, que yo debía agradecer haber tenido techo, comida, escuela, que muchos no tienen ni eso. Le dije que no buscaba gratitud, que solo quería la verdad, que tenía derecho a saber. Me miró con frialdad. Me dijo que el pasado no se cambia y que cuanto antes lo olvidara, mejor para mí. Salí de ahí con una mezcla de rabia y alivio. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba su cariño. Había encontrado algo más fuerte, mi historia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo mío, algo que nadie podía quitarme, algo que no dependía de un apellido ni de una firma. Con el tiempo, busqué ayuda. Empecé terapia. Necesitaba entender todo lo que había vivido, ponerle nombre al dolor, al abandono, a la traición. Aprendí que el duelo no solo es por quienes mueren, sino también por quienes siguen vivos, pero deciden olvidarte. Aprendí que hay familias que se forman sin sangre,
pero también que el amor debe ser valiente, que no basta con sentir, hay que nombrar, reconocer, sostener, y así fui reconstruyéndome, pedazo a pedazo, con cada recuerdo, con cada respuesta, con cada lágrima. Empecé a hablar de Jorge sin culpa, sin idealizarlo, sin odio, solo como un hombre que me quiso a su manera, pero no pudo vencer sus miedos. Un hombre que me dio muchas cosas, pero me negó lo más esencial, el derecho a existir en su historia como algo más que un acompañante. Ahora sé que valgo, que no necesito el reconocimiento de quienes me negaron para saber quién soy, que mi identidad no se define por la sangre, sino por la verdad que uno se atreve a sostener, porque no hay mayor libertad que ser uno mismo, incluso cuando el mundo insiste en negarte, porque hay batallas que se ganan simplemente sobreviviendo, y yo sigo aquí, de pie, viviendo, recordando, y sobre todo, reconstruyendo todo lo que una vez otros destruyeron en silencio. Cuando decidí hablar con un abogado por primera vez, lo hice sin expectativas reales. Lo hice más por necesidad emocional que por convicción legal. Quería saber si existía alguna posibilidad de que todo lo vivido tuviera un valor jurídico, si había una manera de hacer justicia a una historia que, aunque nunca fue legalizada, había sido tan real como la de cualquier familia. Llegué al despacho con una carpeta vieja bajo el brazo, llena de documentos que no demostraban nada concreto, pero que para mí lo decían todo. Fotografías, cartas, recibos de colegio firmados por Jorge, papeles escolares donde figuraba como mi tutor, la copia de la carta que él me dejó antes de morir. Cosas pequeñas, pero que para mí eran piezas de una vida entera. El abogado me escuchó con paciencia. Un hombre de mediana edad, rostro serio, pero ojos honestos. Hizo muchas preguntas, tomó notas. Me pidió que describiera cómo había sido mi relación con Jorge, desde el primer día hasta el último. Yo hablé con detalle, recordando cada gesto, cada noche que pasamos frente al televisor, cada conversación en la cocina. Él asentía, me interrumpía solo para aclarar fechas o confirmar nombres. Al final, guardó silencio un momento, cerró la carpeta y dijo con voz suave que lo que yo tenía no era un caso sencillo. Me habló de la figura del hijo de crianza, de cómo, en algunos contextos legales, existía un reconocimiento parcial del vínculo afectivo, incluso sin adopción formal. Pero también me dijo que era una batalla cuesta arriba, que la ley es fría, que se mueve por pruebas duras, que las emociones, por más intensas que sean, no siempre alcanzan, que debía estar preparado para que el sistema me tratara como un extraño. Aún así, decidí intentarlo, no por la herencia material, sino por algo más profundo, por la necesidad de que alguien dijera, aunque fuera en un documento, que lo que viví no fue un delirio, que fui hijo, que mi dolor tenía fundamentos. Iniciamos un proceso legal para intentar demostrar el vínculo socioafectivo. El abogado preparó una solicitud para que se reconociera oficialmente que Jorge me había criado como un hijo y que, por lo tanto, debía tener derechos sucesorios. Presentamos pruebas, declaraciones de antiguos vecinos, cartas manuscritas, fotos de cumpleaños donde Jorge me sostenía entre sus brazos, boletines escolares firmados por él. Buscamos incluso antiguos profesores que recordaban cómo él asistía a las reuniones de padres y madres. Una maestra escribió una declaración que me hizo llorar. Contó cómo Jorge la llamó una tarde para disculparse porque yo había tenido un mal comportamiento en clase y cómo le dijo que estaba aprendiendo a ser padre, que aún no sabía cómo hacerlo del todo bien, pero que lo estaba intentando. Pero del otro lado estaba la familia de Jorge, Isabel y sus hijos. Ellos también presentaron sus pruebas, declaraciones que decían que yo nunca fui parte de nada, que siempre fui un huésped, que Jorge era generoso, sí, pero que su afecto no era equivalente a la paternidad, que nunca me llamó hijo frente a ellos, que nunca habló de adoptarme. Incluso hubo uno de sus hijos que declaró que Jorge me cuidaba por lástima, no por amor, que lo hacía para aliviar su culpa por algo del pasado
que nadie supo explicar del todo. Cuando leí esas declaraciones, sentí una mezcla de rabia y humillación. Era como si me desnudaran en público, como si todo lo que había vivido fuera diseccionado con bisturí, cuestionado, distorsionado. Intentaban convertir mi historia en una exageración, en una mentira, en una fantasía conveniente. Me costaba dormir. Tenía pesadillas donde me gritaban que era un impostor, donde todos los recuerdos se volvían falsos, inventados, ajenos. El juicio fue largo. Meses de espera, de audiencias, de trámites que parecían no tener fin. Cada vez que me llamaban a declarar, mi voz temblaba. No por miedo a decir algo incorrecto, sino por el peso emocional de revivir todo. Tenía que contar mi vida una y otra vez, ante jueces que me miraban sin conocerme, ante abogados que buscaban cada grieta en mi relato para derrumbarme. Una vez, el abogado de la familia me preguntó si no había sido simplemente un empleado doméstico, un cuidador joven que se encariñó demasiado. Quise gritarle, pero solo bajé la mirada. El nudo en la garganta no me dejó hablar. El veredicto tardó más de lo esperado, y cuando llegó, fue una bofetada. El juez concluyó que no había pruebas suficientes para establecer el vínculo filial, que si bien existían indicios de afecto, eso no bastaba para reconfigurar los derechos hereditarios. Que Jorge Camargo había tenido muchas oportunidades de adoptarme y no lo hizo. Que su testamento era claro, que la ley no podía reemplazar la voluntad del fallecido. Salí del tribunal con las manos vacías y el alma hecha pedazos. No solo perdí el juicio, perdí el derecho de llamarme hijo. Legalmente, era nadie. Un acompañante, un recuerdo incómodo, un testigo de algo que ya no importaba. Durante semanas no quise hablar con nadie. Me encerré en mí mismo. Me sentía sucio, usurpador, como si realmente me hubiera inventado la historia para obtener algo que no me correspondía. Hasta que un día, en una librería vieja donde solía ir con Jorge, un hombre mayor me reconoció. Me preguntó por él. Le conté que había fallecido. Me dio el pésame y me dijo algo que me devolvió un poco de aire. Ustedes se querían de verdad. Se notaba. Eso no lo borra ningún papel. Esas palabras, simples y sinceras, me devolvieron a tierra. Me hicieron entender que la justicia legal y la justicia emocional no siempre van de la mano, que los vínculos reales a veces no caben en expedientes ni en sentencias, que ser hijo va más allá de un apellido o una firma, que el amor que tuvimos no necesita un reconocimiento oficial para haber sido real. Seguí adelante, a paso lento, pero seguí, con cicatrices que aún duelen, con ausencias que no se llenan, pero también con la certeza de que, aunque la ley no lo diga, yo fui hijo. Y eso, aunque lo nieguen, aunque lo borren, aunque lo combatan, nadie me lo puede quitar, porque hay verdades que no caben en un documento, y hay amores que, aunque no sean legales, son eternos. Después del juicio, después de los rechazos, después de la última puerta cerrada sin mirar atrás, me encontré en una etapa de silencio. No era paz, era algo más denso. Una especie de pausa donde no sabía si llorar, gritar o simplemente quedarme quieto hasta que el tiempo hiciera lo suyo. Cada palabra leída en esa sentencia me había arrancado algo, y lo que quedaba de mí era como una estructura vieja, de pie, pero tambaleante. Fue en medio de ese estado que entendí que nadie iba a venir a rescatarme, ni Jorge desde el recuerdo, ni la ley desde su frialdad, ni el mundo que seguía girando sin preguntarme si me había roto por dentro. Así que decidí buscar otra cosa, no una revancha, no justicia. Decidí buscarme a mí. Volví al barrio donde había nacido. Caminé por las calles de tierra que de niño recorría vendiendo caramelos. No esperaba encontrar nada nuevo, pero al llegar sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. No porque fuera un lugar ideal, todo lo contrario. Era duro, ruidoso, desigual. Pero ahí estaba yo. En esas veredas había aprendido a mirar a los ojos,
En esas esquinas había temido y sobrevivido. Allí, entre gente que no recordaba mi nombre, pero sí mi cara, empecé a recordar que antes de Jorge ya había una historia, difusa, incompleta, pero mía. Me acerqué a la parroquia del barrio, un edificio de paredes descascaradas, donde alguna vez me dieron ropa, comida, incluso una palmada en la cabeza cuando me portaba bien. Busqué al sacerdote que ahora estaba a cargo. Le conté parte de mi historia, sin detalles, solo lo esencial. Me escuchó con la serenidad de quien ha oído muchas tragedias, y aún así no deja de conmoverse. Me invitó a colaborar en un proyecto social para jóvenes en situación de calle. No lo pensé demasiado. Dije que sí, no por altruismo, sino porque necesitaba sentirme útil, sentir que podía dar algo de todo lo que me habían negado. Ahí, entre adolescentes que dormían en colchones más delgados que el mío, que compartían zapatos y que se peleaban por un cuaderno, empecé a curarme. No con discursos, no con abrazos, sino al ver que no estaba solo, que había otros como yo, otros que no tenían apellidos fuertes, ni familias reconocidas, ni certificados que validaran su existencia, pero estaban vivos, y resistían, y soñaban. Uno de esos chicos, Luis, me recordó a mí. Tenía 15 años, y una mirada tan dura que dolía. Desconfiaba de todos. Hablaba poco, siempre estaba listo para pelear. Pero cuando le regalé un cuaderno nuevo y le dije que era suyo, solo suyo, lo apretó contra el pecho como si le hubiera dado oro. Me preguntó si yo también había sido nadie. Le respondí que sí, que todavía estaba aprendiendo a ser alguien, y sonrió. Por primera vez, sonrió. Esa sonrisa fue una llave, no a su mundo, a mi historia. Me hizo entender que lo que Jorge me había negado, yo podía construir de otro modo, que si no tenía apellido, podía crear un nombre, que si no tenía familia legal, podía formar una tribu, que si no había herencia, podía sembrar legado en quienes también venían rotos. Así fue como empecé a escribir. Al principio, eran cartas que no enviaba. Después, relatos breves. Luego un blog, donde contaba historias como la mía, sin nombres reales, sin buscar culpables. Solo relatos que hablaban del amor sin título, del abandono con ternura, del dolor que no se ve. Al poco tiempo empecé a recibir mensajes de personas que me decían que les pasaba lo mismo, que también fueron criados por alguien que nunca los reconoció, que también se sintieron invisibles. Y eso me dio fuerza, porque por primera vez, mi historia no era solo mía, era parte de algo más grande, un mapa de ausencias compartidas. Busqué también a la familia de Teresa, mi madre. Me encontré con primos lejanos, con una tía abuela que apenas podía oír, pero que al verme lloró como si me hubiera esperado toda la vida. Me contaron cosas de ella, que era reservada, que cantaba bajito cuando cocinaba, que nunca dejó de hablar de mí, aunque no pudiera tenerme. Me dieron una caja con algunas cosas suyas, una bufanda, una libreta con poemas, una foto donde estaba embarazada. Cosas pequeñas, pero que para mí eran inmensas. Era la prueba de que no había nacido del vacío, que hubo una mujer que me llevó dentro y que me pensó, aunque el mundo nos separara. Con el tiempo, entendí que Jorge había sido parte de mi historia, pero no toda, que su amor, aunque imperfecto, me salvó en muchos sentidos, pero también su cobardía me empujó a buscarme, y que esa búsqueda, aunque dura, fue lo más valioso que me dejó, porque ya no necesitaba ser hijo para existir. Ya no necesitaba que alguien me nombrara para saber quién era. Conocí a personas que elegí como familia, gente que me abrazó sin preguntar de dónde venía. Formé lazos sin contratos, pero llenos de lealtad. Aprendí a cuidar sin miedo, a amar sin esperar herencias, a dar sin condiciones. No fue fácil, a veces aún duele, pero también hay días en los que sonrío sin culpa, porque sé que no estoy repitiendo la historia, estoy escribiendo otra. Ahora, cuando alguien me pregunta si tuve padre, digo que tuve uno que me enseñó muchas cosas, entre ellas, lo que no quiero repetir, y que gracias a él entendí que la sangre puede doler,
pero el vínculo que uno elige puede sanar, porque hay heridas que no se cierran con el tiempo, sino con verdad. Y la mía, aunque abierta, ya no me sangra, me guía, me define, me recuerda cada día que, aunque no fui reconocido, sí fui amado, y aunque no fui nombrado, sí fui alguien. Aunque no heredé nada, lo gané todo. La capacidad de reconstruirme desde lo roto. Y eso, a diferencia de una casa o una cuenta bancaria, no se puede perder jamás. La vida, con todos sus giros impensados, terminó llevándome por un camino que nunca pedí, pero que me enseñó lo esencial. Aprendí que uno no siempre recibe lo que merece, pero eso no significa que valga menos. Aprendí que hay vínculos que se construyen con palabras, pero también hay otros que se rompen con silencios. Que un abrazo puede sanar una infancia, pero una frase puede derrumbar una vida entera. Y que lo que más duele no es la traición abierta, sino la negación disfrazada de afecto. Pasé años buscando un lugar al cual pertenecer. Quise ser hijo, quise ser parte, quise ser familia. Luché contra el olvido, contra las miradas que me empujaban al margen, contra las voces que insistían en decirme que no era suficiente. Me sostuve en la memoria de los gestos, en los pocos te quiero que escuché, en los momentos que creí eternos. Y cuando todo se desmoronó, cuando fui declarado inexistente ante la ley, ante la familia, ante la casa que ayudé a cuidar, descubrí que mi identidad no podía seguir dependiendo de nadie más. Hoy sé quién soy, no porque alguien me lo haya dicho, no porque una firma me haya validado. Lo sé porque sobreviví, porque resistí cada caída, cada negación, cada injusticia, porque me rehice con los pedazos que me dejaron y con ellos construí algo nuevo. No soy el hijo de Jorge Camargo en los papeles, pero fui su hijo en las noches frías, en los platos que serví, en las palabras que intercambiamos cuando nadie miraba. No heredé sus bienes, pero heredé sus errores, sus enseñanzas, sus contradicciones, y de todo eso hice una fuerza. Mi vida no es una historia triste, es una historia real, con sombras, sí, pero también con luz, con pérdidas profundas, pero con descubrimientos que me salvaron. Porque al final, lo que define a una persona no es lo que le dan, sino lo que hace con lo que le quitaron. Y a mí me quitaron muchas cosas, pero no pudieron quitarme la dignidad, ni la memoria, ni la capacidad de seguir amando, aunque el amor me haya dolido tanto. Agradezco a quienes me acompañaron en este viaje, a quienes me leyeron, me escucharon, me comprendieron, a quienes se reconocieron en mi historia, porque la vivieron en carne propia, o porque sintieron que, de algún modo, también fueron borrados. Ustedes son la prueba de que el silencio puede romperse, de que las verdades negadas también pueden escribirse, contarse, compartirse. Gracias a quienes me brindaron un nuevo hogar, aunque no tuviera el apellido correcto. A quienes me dieron una silla en la mesa, aunque no supieran toda mi historia. A quienes me aceptaron con las cicatrices expuestas, sin pedirme explicaciones. Ustedes me enseñaron que la familia se elige, que el amor se construye y que el reconocimiento no siempre viene del pasado. A veces viene del presente que decidimos crear. Y si tú, que estás viendo esto ahora, también sentiste alguna vez que no pertenecías, que no eras suficiente, que te borraron de una historia que ayudaste a construir, déjame decirte algo. No estás solo. Tu valor no depende de un apellido. Tu existencia no necesita ser aprobada por otros. Eres suficiente. Siempre lo fuiste, aunque nunca te lo hayan dicho, aunque te hayan hecho sentir lo contrario. Mi historia no termina aquí, y la tuya tampoco, porque todos tenemos el derecho de reescribirnos, de reclamar nuestra voz, de dejar huella, incluso si nos quisieron invisibles. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por sentir conmigo. Y ahora, si esta historia te tocó de alguna forma, si te reconociste en alguna parte de ella, te invito a ver el próximo video que ya está en tu pantalla.
Allí seguimos hablando de lo que no se suele decir, de lo que duele, de lo que sana, porque contar nuestras verdades también es un acto de amor, y este canal es tu refugio para eso. Con todo mi corazón, gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.